Si hay algo que aprendí después de trabajar en el turno nocturno del Oxixo, es que las noches son largas y solitarias. Pocos clientes, el sonido del refrigerador zumbando, la calle vacía allá afuera. Todo es una rutina aburrida hasta que deja de serlo. Esa noche, como siempre, me tocaba reabastecer los estantes y hacer limpieza. Estaba acomodando unas botellas en la nevera cuando lo escuché por primera vez. «Sácame de aquí». Me quedé helado. Me enderecé de golpe y miré a mi alrededor. No había nadie más en la tienda, solo yo y el zumbido del refrigerador. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, tal vez estaba cansado, pero entonces, otra vez, «Por favor, sácame de aquí». Mi piel se erizó. Era un susurro, débil pero insistente, viniendo de la parte trasera del refrigerador. Abrí la puerta de la nevera, sintiendo el aire frío golpearme en la cara. Revisé los estantes, las botellas, los empaques. Nada, pero el sonido seguía ahí. Cerré la puerta lentamente y di un paso atrás. Algo no estaba bien. Respiré hondo y me dije a mí mismo que tal vez el viejo refrigerador estaba haciendo ruidos raros. Pero en el fondo sentía que no era eso. No podía ser eso. Después de unos minutos de tratar de convencerme de que solo era mi imaginación, decidí que no podía ignorarlo. Si alguien estaba atrapado ahí adentro, tenía que hacer algo. Marqué el número del gerente, Javier. «¿Qué pasa, Ramón?», preguntó con voz de sueño. «Hay alguien en la nevera», dije, sintiéndome estúpido al decirlo en voz alta. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Cómo que alguien en la nevera?». «No sé, pero hay una voz diciendo que lo saque. Voy para allá». Colgué el teléfono y me quedé parado frente a la nevera, el corazón latiéndome rápido. No abrí la puerta de nuevo. Algo me decía que no debía hacerlo. Javier llegó unos minutos después, con cara de fastidio y una linterna en la mano. «¿Otra vez asustándote por nada, cabrón?», gruñó. «Escúchame, no me lo estoy inventando», le respondí. Él suspiró y se acercó a la nevera. La golpeó con los nudillos y pegó el oído. Nada. «No se oye nada, güey». Abrí la nevera. Solo estantes con botellas de refrescos y cervezas. «Te lo juro, Javier», insistí. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, los dos lo escuchamos. «Sácame de aquí». Javier me miró con los ojos bien abiertos. «No mames». Dio un paso atrás y apuntó su linterna hacia la parte trasera de la nevera. Ahí, en lugar de una salida normal, había una pared de concreto, una pared que no debería estar ahí. Javier y yo nos quedamos mirando esa maldita pared de concreto. La linterna iluminaba la superficie áspera, como si hubiera sido sellada hace años. «Esto no tiene sentido», murmuró Javier pasándose una mano por la cara. «¿Por qué demonios hay una pared aquí?», pregunté. Él negó con la cabeza. «No tengo idea, pero mañana hablo con el supervisor». No me convenció su respuesta. Algo en mi interior me decía que no debíamos ignorarlo. Después de un rato, decidimos preguntarle a don Ernesto, el guardia de seguridad de la tienda, un señor de unos 60 años que llevaba trabajando en el Oxixo mucho antes de que yo llegara. Cuando le contamos lo que pasó, su expresión cambió. «No debieron abrir esa nevera», murmuró con voz baja. Javier y yo nos miramos. «¿Por qué?». Don Ernesto suspiró y miró hacia la tienda vacía. «Este lugar no siempre fue un Oxixo. Antes era un almacén viejo y antes de eso era algo peor». Se acomodó en su silla y bajó la voz. «Hace años, este lugar era usado por una banda. No solo traficaban drogas, también secuestraban gente. Se decía que tenían un sótano aquí abajo donde encerraban a sus víctimas». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Y qué pasó con ellos?». «La policía los atrapó. Cuando entraron ya no había nadie, pero encontraron cosas, marcas en las paredes,
cadenas, ropa y sangre, mucha sangre. Javier se frotó la nuca nervioso. ¿Y el sótano? Don Ernesto se inclinó hacia nosotros. Lo sellaron, pusieron concreto sobre la entrada y construyeron encima. Silencio. Yo tragué saliva y miré a Javier. La pared en la nevera. ¿Crees que el sótano siga ahí?, pregunté. Don Ernesto solo nos miró con una expresión sombría. Lo que creo es que algo quedó atrapado ahí abajo. No pude dejar de pensar en la historia de don Ernesto. Durante el resto de mi turno, cada vez que pasaba cerca de la nevera, sentía un peso en el pecho. No escuché más la voz esa noche, pero la sensación de que algo estaba mal seguía ahí. Cuando mi turno terminó, me fui a casa, pero no pude dormir. Al día siguiente, antes de volver al Oxxo, busqué información en internet. Revisé archivos viejos de noticias y ahí estaba. Hace 15 años, la policía había desmantelado un grupo criminal en ese mismo lugar. Se mencionaba un sótano oculto, pero nunca se supo qué pasó con las personas que habían sido llevadas ahí. Cuando llegué al trabajo, encontré a Javier en la bodega revisando unos papeles. «Mira esto», le mostré mi teléfono con la noticia. Frunció el ceño mientras leía. «No mames, te dije que aquí pasaba algo». Se quedó en silencio un momento, luego suspiró. «¿Qué propones?». Saqué mi linterna. «Vamos a ver qué hay detrás de esa pared». Javier dudó, pero al final asintió. Fuimos a la parte trasera de la tienda y comenzamos a mover unas cajas viejas. Y entonces lo vimos. Bajo un tapete viejo había algo, un pedazo de metal oxidado, un alzapón. Nos quedamos quietos. Ninguno de los dos quería decirlo en voz alta, pero sabíamos lo que significaba. Esa noche íbamos a descubrir lo que realmente estaba enterrado en esa tienda. Javier y yo nos quedamos mirando el alzapón. «Dime que no estás pensando en abrirlo», murmuró él, con una risa nerviosa. Yo tampoco quería hacerlo, pero no podíamos ignorarlo. Algo dentro de mí gritaba que teníamos que saber la verdad. Me agaché y pasé los dedos por el borde de metal oxidado. Estaba frío al tacto. Intenté levantarlo, pero no se movió. «Ayúdame», dije. Javier resopló maldiciendo en voz baja, pero me ayudó a tirar. Con un chirrido metálico y un crujido de madera vieja, la trampilla se abrió. Un olor putrefacto salió de ahí abajo. Nos tapamos la nariz. Era un hedor denso, mezcla de humedad y algo más, algo rancio. Iluminamos con la linterna. Había una escalera de metal que descendía a la oscuridad. «Esto es una pésima idea», susurró Javier. Pero yo ya estaba bajando. Mis zapatos tocaron suelo firme y sentí un frío que me caló hasta los huesos. El haz de la linterna iluminó un cuarto de concreto. Las paredes estaban cubiertas de marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. En el suelo había viejas cadenas oxidadas, algunas con grilletes aún cerrados, y en una de las paredes, una huella de mano. No era pintura, era sangre. Javier bajó detrás de mí, su linterna temblando en su mano. «Nos largamos de aquí ya mismo», murmuró, pero yo apenas podía moverme. Fue entonces cuando el aire se volvió más frío. El vaho salió de nuestras bocas y lo escuchamos. «Por favor, ayúdame». El sonido no venía de ningún lado, pero al mismo tiempo, de todas partes. Javier y yo nos pegamos contra la pared. La linterna titiló. La sombra en el rincón del sótano pareció moverse. Yo traté de respirar, pero mi pecho estaba pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre mí. «¡Nos vamos!», gritó Javier, tirando de mi brazo. Corrimos hacia la escalera subiendo de dos en dos. Cuando alcanzamos la trampilla, la golpeamos desesperados hasta que logramos empujarla y salir de ahí. La cerramos de golpe. Y en el último segundo, escuchamos algo arañando desde adentro. Al día siguiente, la tienda fue cerrada temporalmente.
Los jefes dijeron que había problemas estructurales. Javier pidió su traslado a otra sucursal. Yo renuncié, pero de vez en cuando paso por ahí. Y aunque la tienda sigue funcionando, aún hay empleados que dicen escuchar susurros viniendo de la nevera. No soy de los que creen en cosas paranormales. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví en el Oxxo donde trabajaba, no puedo seguir pensando lo mismo. Me llamo Eduardo y trabajo en el turno nocturno de un Oxxo en la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México. No es el mejor trabajo del mundo, pero paga las cuentas y me deja tiempo para estudiar durante el día. El problema es que en la madrugada pasan cosas raras. Todo empezó una noche cualquiera. Eran las 2:42 AM y la tienda estaba vacía. Me acomodé detrás del mostrador, esperando que pasara el tiempo, cuando de repente el teléfono sonó. Me sorprendió, porque nadie llama a esa hora. Pensé que era mi compañero Raúl gastándome una broma. Oxxo, buenas noches. Del otro lado, silencio. ¿Hola? Segundos después, escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera esforzándose por hablar. Y entonces, un susurro ronco me heló la sangre. Aún estoy aquí. Colgué de inmediato. No podía ser una broma. La voz sonaba diferente, como si viniera de alguien que no debería estar vivo. Me quedé inmóvil unos segundos mirando el teléfono. Tal vez era solo una mala conexión, alguien con problemas para hablar. Pero algo en esa voz me dio escalofríos. No le di más vueltas y seguí trabajando, pero sentí una presencia extraña en la tienda el resto de la noche, como si alguien estuviera mirándome desde la oscuridad. La siguiente noche, a la misma hora exacta, el teléfono volvió a sonar. Ya no lo vi como una coincidencia. Miré la pantalla y decía número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Oxxo, otra vez, el mismo silencio aterrador. Y luego la misma voz rasposa, como si cada palabra le costara la vida. Aún estoy aquí. Me recorrió un escalofrío. ¿Quién eres?, pregunté, pero la línea se cortó. No pude dormir al llegar a casa. Algo no estaba bien. Esa llamada no era normal. Decidí revisar el historial de llamadas del teléfono de la tienda. Lo que encontré me dejó sin aliento. Las llamadas se habían estado repitiendo durante meses. Siempre a las 2:42 AM. Quise hablar con mi compañero Raúl, el que trabaja antes que yo. Pero cuando le mencioné las llamadas, su expresión cambió por completo. ¿También te están llamando?, dijo en voz baja. ¿Cómo que también? Raúl miró alrededor, como si alguien pudiera escucharnos. Eduardo, tú eres nuevo, pero todos los que han trabajado en este turno saben que no se debe contestar el teléfono después de las 2:30. ¿Por qué? Raúl se acercó y bajó la voz. Porque el que llama ya está muerto. No pude evitar reírme cuando Raúl dijo eso. ¿Me estás diciendo que un fantasma me está llamando? Tómalo como quieras, pero esa llamada significa problemas. No me dio más explicaciones y se fue. Intenté concentrarme en mi turno, pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Más tarde, un cliente habitual entró a la tienda. Don Félix, un señor mayor que venía cada noche a comprar café y cigarros. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. Buenas noches, joven. ¿Todo bien? Dudé por un segundo, pero decidí preguntarle. Don Félix, ¿usted sabe algo raro de esta tienda? Algo sobre llamadas misteriosas. El anciano levantó la vista de golpe. Ah, así que ya te está llamando. Me congelé. ¿Cómo que ya? Suspiró y se acercó al mostrador. Eso ha estado pasando desde hace 2 años, desde aquella noche maldita. ¿Qué noche? Don Félix se apoyó en el mostrador,
mirando hacia la calle como si reviviera algo terrible. Un asalto, uno de los peores que han pasado aquí. Fue exactamente a las 2:42 a.m. Sentí que el aire se me iba. ¿Qué pasó? El anciano bajó la voz, como si temiera que alguien más lo escuchara. Un hombre intentó detener a los ladrones, pero lo mataron a quemarropa, aquí mismo, frente a la caja. Tragué saliva. ¿Y qué tiene que ver con las llamadas? Don Félix me miró a los ojos con un terror genuino. Dicen que su espíritu sigue aquí, que cada noche, a la misma hora en que murió, intenta llamar para decir algo que nunca pudo decir en vida. Me estremecí. No podía ser verdad. ¿O sí? Apenas terminé mi turno, busqué en internet noticias antiguas de asaltos en la zona. Y ahí estaba, un artículo con la fecha exacta de hace 2 años. Javier Morales, de 38 años, fue asesinado dentro del Oxiso de Avenida Insurgentes tras intentar frustrar un robo. Recibió 3 disparos en el pecho y murió en el acto. Los responsables escaparon y nunca fueron arrestados. Vi la foto del lugar del crimen. Era justo donde yo me paraba cada noche. Pero lo que me dejó helado fue otra cosa. El artículo mencionaba que las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que Javier murió. Y en la grabación se podía ver claramente que justo antes de morir movió los labios. Los peritos intentaron descifrar qué decía con sus últimos suspiros, pero la grabación no tenía audio. Me quedé mirando la pantalla. ¿Qué fue lo último que intentó decir Javier? Entonces lo entendí. Mi piel se erizó. La voz en el teléfono no decía solo palabras sin sentido. Decía exactamente lo mismo que Javier intentó decir antes de morir. Aún estoy aquí. No podía sacarme esa frase de la cabeza. Aún estoy aquí. Cada vez que la repetía, sentía que algo dentro de mí se enfriaba. No podía ser coincidencia. No después de todo lo que había descubierto. Esa noche fui a trabajar más inquieto que nunca. Miraba el teléfono cada pocos minutos, esperando, o quizás temiendo, que sonara otra vez. Y lo hizo. A las 2:42 a.m., el maldito teléfono volvió a sonar. Pero esta vez yo estaba listo. Respiré hondo y contesté. Oxiso. Silencio. Sabía lo que venía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no colgué. La respiración pesada empezó. Aún estoy aquí. Mi mano tembló. Pero hice lo que nadie había hecho antes. Hablé. Javier, sé quién eres. Sé lo que te pasó. El silencio del otro lado se hizo más profundo. Por un momento pensé que la llamada se había cortado, pero entonces la voz susurró algo nuevo. La cinta. Casi solté el teléfono. ¿Qué cinta? ¿Qué quieres que haga? Pero la línea se cortó. Me quedé helado. ¿Qué demonios quería decir con la cinta? Cuando Raúl llegó en la mañana para el cambio de turno, lo agarré del brazo antes de que se fuera. Necesito ver las cámaras de seguridad del asalto. Me miró como si estuviera loco. ¿Para qué? Porque Javier me lo pidió. Raúl palideció. Me llevó a la oficina trasera, donde guardaban los archivos de las cámaras. Buscamos en las fechas hasta encontrar el video de hace 2 años. No sé por qué haces esto, cabrón, dijo Raúl mientras ponía la grabación. Yo tampoco lo sabía, pero una parte de mí necesitaba saber la verdad. El video empezó. Ahí estaba Javier, justo en el mismo lugar donde yo atendía cada noche. Se veía borroso, pero podía distinguir su cara, su desesperación cuando los ladrones entraron. Intentó enfrentarlos, pero le dispararon sin piedad. Javier cayó al suelo agonizando, pero entonces algo me puso la piel de gallina. Antes de morir, con la poca fuerza que le quedaba, se arrastró hasta el refrigerador de bebidas y metió la mano detrás. Y entonces movió los labios. Ya no tenía dudas. Estaba diciendo,
Aún estoy aquí, y ahora su espíritu seguía aquí, esperando que alguien lo ayudara a terminar lo que no pudo hacer en vida. Me levanté de golpe. Hay algo detrás del refrigerador. Raúl me miró sin entender. Corrí hacia la parte trasera de la tienda, al refrigerador de cervezas. Empujé las cajas y metí la mano en el pequeño espacio entre la pared y la máquina. Mis dedos tocaron algo duro y rectangular. Lo saqué. Era una cinta de videocámara envuelta en una bolsa de plástico. Raúl me miró, pálido como un muerto. No mames. Yo tampoco podía creerlo. Pero una cosa era segura. Javier quería que viera lo que había en esa cinta. Sentía el corazón golpeando en mi pecho mientras miraba la cinta en mis manos. ¿Qué había aquí que Javier intentó esconder con su última fuerza? Raúl no quería saber nada. No metas tus narices en esto, Eduardo. No es nuestro problema, pero yo sabía que lo era. Corrí a casa y busqué un viejo reproductor de VHS que tenía mi hermano. Conecté la cinta y presioné play. La imagen estaba borrosa al principio, pero pronto se aclaró. Era una grabación de antes del asalto. La cámara estaba apuntando al mostrador y ahí estaba Javier acomodando productos en los estantes. Entonces, la puerta del Oxxo se abrió y entraron dos hombres. Uno de ellos era alto y delgado, con una chaqueta de cuero negro. El otro era más bajo, con un tatuaje en el cuello. Mi sangre se congeló cuando los vi acercarse a la caja con un arma en la mano. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que pasó después. Uno de los asaltantes se quitó el pasamontañas y su rostro quedó completamente visible en la grabación. Lo conocía. Era Luis el Flaco Mendoza, un criminal que todavía andaba libre en la zona. Javier lo reconoció en el momento en que entró. Y antes de morir, escondió la cinta para que alguien la encontrara y pudiera hacer justicia. Mi piel se erizó. Javier sabía que lo iban a matar y en su último aliento trató de asegurarse de que alguien lo vengara. A la mañana siguiente llevé la cinta a la policía. No sabían si creerme al principio, pero cuando vieron la grabación se pusieron pálidos. Esa misma tarde arrestaron a Luis el Flaco Mendoza en su casa. Después de 2 años, el asesino de Javier finalmente estaba tras las rejas. Esa noche volví al Oxxo. Esperé a las 2:42 a.m. El teléfono no sonó. No había respiración pesada. No había susurros, solo silencio. Un profundo y tranquilo silencio. Javier por fin se había ido. Sabía que no volvería a recibir una llamada suya. Pero cada vez que paso por ese Oxxo y veo la caja registradora, me acuerdo de él. Un hombre que murió intentando hacer lo correcto y que, incluso después de la muerte, lo logró. Si te gustó esta historia y quieres más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte a Cuentos Sombrios, activar la campanita, dejar tu like y compartir el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias aterradoras. Trabajo en un Oxxo en la Ciudad de México. No es el mejor empleo del mundo, pero paga las cuentas. Mi turno es el nocturno, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Siendo sincero, prefiero este horario porque hay menos gente. No soporto a los clientes prepotentes que vienen en el día, los que dejan todo tirado o se quejan de los precios como si yo tuviera algo que ver. De noche, en cambio, solo vienen borrachos, estudiantes trasnochados y, de vez en cuando, personas que simplemente no pueden dormir. Era una noche cualquiera. Estaba solo, organizando los estantes y viendo el reloj cada 5 minutos, esperando que el tiempo pasara más rápido. A las 2:10 a.m. sonó el bip de la puerta automática. Un señor entró. Parecía tener unos 70 años, flaco, con el cabello canoso y la piel curtida. Usaba un abrigo viejo, de esos que parecen más pesados de lo que deberían. Caminaba lento, con calma, como si no tuviera prisa. Se detuvo frente a los refrigeradores, agarró un cartón de leche,
Luego fue por un paquete de pan y antes de llegar al mostrador, tomó una cajetilla de cigarros. Colocó todo sobre el mostrador y me miró con una sonrisa amable. «Buenas noches, joven», dijo con voz pausada. «Buenas noches», le respondí mientras pasaba los productos por la caja. El total fue 78 pesos. El viejo sacó un billete de 100, arrugado y viejo. Se notaba que llevaba años en su cartera. Le di su cambio y él lo guardó en el mismo bolsillo. «Gracias, hijo», me dijo, tomando su bolsa y caminando lentamente hacia la salida. Cuando la puerta se cerró detrás de él, suspiré y volví a mi rutina. Solo un cliente más en otra noche aburrida. Al día siguiente, mi turno terminaba a las 6 a.m. Después de marcar mi salida, me fui a casa, dormí un rato y regresé a la tienda por la tarde para recoger mi pago. Cuando llegué, mi compañero de turno diurno estaba detrás del mostrador, pero se veía inquieto. «Oye, Diego, vinieron unos policías hace rato preguntando por la gente que atendiste ayer», me dijo en cuanto me vio. «¿Policías? ¿Por qué?». Antes de que pudiera responderme, 2 oficiales entraron a la tienda. «¿Tú eres el que estuvo anoche aquí?», preguntó uno de ellos mirándome de arriba abajo. «Sí». «¿Por qué?». El otro policía sacó una foto de su chaqueta y la puso sobre el mostrador. «¿Reconoces a este hombre?». Miré la imagen y mi estómago se hizo un nudo. Era él, el viejo del abrigo. «Sí, estuvo aquí ayer como a las 2 de la mañana. Compró leche, pan y cigarros». Los policías se quedaron en silencio unos segundos intercambiando miradas. «¿Estás seguro?», preguntó el primer oficial con el ceño fruncido. «Sí, completamente». «¿Qué pasa?». Entonces el otro oficial habló con un tono más bajo, como si no quisiera que alguien más escuchara. «Porque este hombre murió hace una semana». Me quedé en blanco. «No puede ser. Yo lo atendí ayer. Me pagó con un billete. Le di su cambio». El policía negó con la cabeza. «Su casa se incendió la semana pasada. Encontraron su cuerpo entre las cenizas. Murió calcinado». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Pero... Miré la caja registradora como si eso fuera a demostrar algo. «¿Tienes cámaras de seguridad?», preguntó el oficial. Asentí lentamente. Mi compañero y yo fuimos a la parte trasera para revisar los videos, con los policías detrás de nosotros. Adelantamos la grabación hasta las 2:10 a.m. y lo que vi en la pantalla me dejó helado. Se veía la tienda, se veían los estantes, se me veía a mí, pero nadie más entró a la tienda a esa hora. No había ningún viejo, y sin embargo yo estaba ahí, moviéndome, atendiendo a alguien, a la nada. Después de lo que vi en la grabación, me quedé sin palabras. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo podía ser posible? Yo sabía que atendía al viejo. Recordaba su voz, su mirada, el peso del billete en mi mano, pero en el video no había nadie. Uno de los policías se aclaró la garganta. «Mira, chamaco, a veces la mente nos juega trucos. Quizás estabas cansado». «No estaba cansado», lo interrumpí, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Yo hablé con él, le di su cambio». Los policías intercambiaron miradas incómodas. Luego me hicieron algunas preguntas más y se fueron. Mi compañero me miraba con cara de «¿Qué carajos acabamos de ver?». Esa noche, aunque no tenía turno, no pude dormir. Me quedé acostado, con la imagen de ese viejo clavada en mi mente. Y lo peor es que, en el fondo, sentía que no había terminado. A la noche siguiente decidí ir a la tienda. Quería ver con mis propios ojos si todo había sido una locura mía o si algo realmente estaba pasando. Cuando el reloj marcó las 2:00 a.m., me puse en la parte de atrás del mostrador y esperé. 5 minutos después, la puerta automática se abrió sola. No. Esto no puede estar pasando.
murmuré, sintiendo el corazón golpearme en el pecho. Y entonces lo vi. Era él, don Esteban, exactamente igual que hace 2 noches. Caminó con la misma calma, agarró el mismo pan, la misma leche y los mismos cigarros. Pero esta vez noté algo que no había visto antes. Sus manos estaban quemadas, su piel estaba agrietada, ennegrecida en algunos puntos, con trozos de carne como ceniza despegándose de sus dedos. Tragué saliva con dificultad. Se acercó al mostrador y me sonrió. «Buenas noches, joven». Su voz sonó distorsionada, como si viniera de muy lejos. No pude contestar. Solo lo vi colocar los productos sobre el mostrador. Metió la mano en su abrigo y sacó un billete arrugado, pero esta vez el billete estaba mojado. Lo agarré con la punta de los dedos. Olía a quemado. Mi respiración era rápida y entrecortada. Miré al viejo, luego al billete y luego otra vez al viejo. ¿Qué es esto?», logré decir con la voz temblorosa. Don Esteban sonrió, pero su sonrisa ya no era amigable. «Mi última compra». Sentí que el aire se volvía más pesado. La luz del Oxxo parpadeó. Todo el lugar se oscureció por un segundo. Miré el billete otra vez. Estaba completamente carbonizado en mis manos. Se deshizo en cenizas. El viejo giró sobre sus talones y caminó lentamente hacia la salida. Pero justo antes de cruzar la puerta, se detuvo y me miró de reojo. «Nos vemos mañana, joven». Y se fue. Me quedé helado. No podía moverme. Cuando reaccioné, salí corriendo de la tienda y vomité en la banqueta. No volví al Oxxo esa noche, ni la siguiente, ni la que le siguió. Después de días sin dormir, investigué más sobre don Esteban. Fui al barrio donde vivía y encontré su casa. Un montón de escombros carbonizados, rodeados por cintas de policía. Un vecino me vio mirando las ruinas y se me acercó. «¿Lo conocías?». «No mucho, pero ¿qué pasó aquí?». El hombre suspiró. El pobre don Esteban vivía solo. Siempre compraba lo mismo cada noche en el Oxxo de la esquina: pan, leche y cigarros. Pero una noche, hace una semana, dejó el cigarro encendido y se quedó dormido. Su casa se quemó con él adentro. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Encontraron su cuerpo?», pregunté, con la garganta seca. El vecino asintió lentamente. «Sí, lo encontraron calcinado. Pero lo raro es que entre los escombros hallaron un paquete de pan y una caja de leche intactos». No dije nada. No podía. Solo asentí y me alejé. Nunca volví a trabajar en ese Oxxo. Pedí mi liquidación y me largué de ahí. Pero a veces despierto en la madrugada y reviso el reloj. Si es la hora exacta, juro que puedo escuchar el sonido de la puerta automática abriéndose sola. No tenía opción. Entre pagar la renta o dejar de estudiar, la elección era obvia. Un amigo me dijo que en el Oxxo de la Doctores necesitaban a alguien para el turno de la madrugada. Nadie lo quería tomar porque era una zona pesada, pero yo necesitaba la chamba. Cuando llegué, el gerente Hernán me dio las indicaciones básicas, nada fuera de lo común, hasta que dijo algo que me pareció raro. «Ah, y otra cosa, Raúl. Si ves a alguien en la otra caja organizando las bebidas, ignóralo. No intentes hablar con él». Me quedé en silencio un momento. Me estaba jodiendo. Lo miré esperando que soltara la risa, pero su expresión seguía seria. «¿Por qué?», pregunté, tratando de seguirle el juego. «Solo hazme caso. Si no quieres problemas, ignóralo». Eso me sacó de onda. Pero no dije nada. Lo tomé como una de esas bromas que los veteranos les hacen a los novatos. O al menos eso quería creer. Esa noche, la primera vez que me quedé solo en el Oxxo, todo estaba tranquilo al principio. La tienda estaba vacía y lo único que se oía era el zumbido de los refrigeradores y la musiquita repetitiva del sistema.
Pero entonces empecé a notar cosas raras. Primero, los pasos. Sonaban suaves, pero constantes, como si alguien caminara detrás de los estantes. Luego, las latas. Escuché claramente el sonido de una cayendo en la sección de bebidas. Me acerqué, pero no había nadie. Fue entonces cuando, por pura curiosidad, miré el monitor de seguridad. La imagen era en blanco y negro con una resolución de mierda, pero ahí, en la otra caja, vi a alguien de pie, un tipo con uniforme del Oxxo. Me giré de golpe, pero no había nadie ahí. El escalofrío que sentí fue como un balde de agua helada. Algo estaba mal en este lugar. No podía dejar de ver la pantalla. La imagen temblaba un poco, pero el tipo seguía ahí, parado en la otra caja, con la cabeza agachada, como si estuviera contando el dinero de la registradora. Mi corazón latía rápido, pero intenté convencerme de que era un error del sistema, una grabación vieja, cualquier cosa. Me armé de valor y hablé en voz alta. «¿Hola?» El tipo se detuvo en seco. No levantó la cabeza, pero sus manos dejaron de moverse sobre la caja. La electricidad del Oxxo parpadeó por un segundo y cuando volví a ver la pantalla, el hombre ya no estaba. Giré la cabeza hacia la caja real y mi estómago se hundió. Estaba ahí, frente a la otra caja, con el uniforme rojo del Oxxo, la cara pálida, los ojos oscuros y vacíos, con una expresión que no pertenecía a alguien vivo. Dio un paso hacia mí. En ese instante, las luces volvieron a parpadear y el sonido del refrigerador se volvió más fuerte. Cerré los ojos por puro instinto y cuando los abrí, ya no estaba, pero el aire seguía helado. Apenas dieron las 6 de la mañana, esperé que llegara Hernán para decirle que renunciaba. Cuando entró, lo jalé del brazo y le conté todo lo que había pasado. Esperaba que se riera y me dijera que todo había sido un truco para asustarme. Pero no, se quedó pálido. «Martín», susurró. «¿Quién es Martín?» Hernán suspiró y se apoyó en el mostrador. «El cajero que tenía tu puesto murió aquí mismo hace 3 años en un asalto. Se me revolvió el estómago. ¿Y por qué sigue aquí?» Después de la tragedia, las cámaras lo grabaron siguiendo con su turno, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, alguien lo vio organizando las bebidas, y al siguiente también. Me pasó su celular y me mostró un video de la cámara de seguridad. Ahí estaba, el mismo tipo que había visto anoche. Hernán me miró con seriedad. «Por eso te dije que lo ignoraras, porque si le haces caso, él también te ve a ti». Quería largarme de ahí, pero Hernán me pidió que cubriera solo una última noche mientras encontraban a alguien más. Accedí con la condición de no quedarme solo. Pero claro, eso no importaba. A la 1 de la madrugada, el otro empleado se fue al baño, dejándome solo en el mostrador. Y entonces, todo empezó otra vez. Las luces parpadearon, el refrigerador se abrió solo, dejando caer una lata que rodó hasta mis pies. El sonido de una caja registradora abriéndose en el otro lado del mostrador. Volteé. Ahí estaba Martín, sucio, pálido, con los ojos hundidos en sombras. Me observaba. Mi cuerpo se paralizó. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Entonces sonrió y con una voz ronca susurró algo que me heló la sangre. «El turno nunca termina». El aire se volvió gélido. Todo a mi alrededor se distorsionó y una sombra negra empezó a extenderse en el suelo. Mi visión se nubló y luego todo se volvió negro. Desperté en la acera frente al Oxxo. Eran las 6 de la mañana. Me levanté, confundido, con la cabeza dándome vueltas. Hernán estaba dentro de la tienda, acomodando algunas cajas, como si nada hubiera pasado. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté entrar, algo me detuvo. Me quedé mirando el vidrio y entonces vi algo que me hizo perder el aliento. Dentro del Oxxo, en la otra caja, había un nuevo empleado. Joven,
despreocupado, listo para su primer turno. Y detrás de él, Martín lo observaba con una sonrisa oscura, esperando para darle la bienvenida. El turno nunca termina, para nadie. Si alguna vez has trabajado en el turno de la madrugada en una tienda OXXO, sabes que no es un lugar para los débiles. No porque sea peligroso, bueno, a veces sí lo es, sino porque a esas horas pasan cosas raras. Me llamo Héctor Ramírez y trabajé en un OXXO en Iztapalapa, Ciudad de México, durante más de un año. No era el mejor trabajo, pero pagaba las cuentas. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana y la mayor parte del tiempo solo tenía que lidiar con borrachos, vagabundos o algún cliente ocasional que venía por cigarros o café. Pero había uno que me llamaba la atención, no por cómo hablaba o actuaba, sino porque nunca decía nada. Aparecía todas las noches a las 3 en punto. Siempre vestía un abrigo largo negro, un poco gastado, con una gorra que le cubría la cabeza. Compraba lo mismo, una botella de agua y un paquete de cigarros. Pagaba en efectivo, tomaba su cambio y se iba. Así, sin más. Al principio no le di importancia. Hay gente extraña en la noche y mientras pagaran no me importaba. Pero con el tiempo comencé a notar algo inquietante. Nunca lo había visto entrar ni salir. Solo aparecía frente al mostrador, como si hubiera surgido de la nada. Una noche decidí prestar más atención. Vi su reflejo en la ventana mientras se acercaba, pero cuando giré la cabeza, ya estaba ahí. No había escuchado la puerta abrirse, no había visto su sombra moverse. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las siguientes noches intenté estar más atento. Miré las cámaras de seguridad, pero en los videos él nunca aparecía entrando, solo estaba ahí de repente, como si el tiempo se saltara ese momento. Intenté hablarle una vez. Buenas noches, jefe, ¿cómo le va? Nada, ni siquiera un movimiento de cabeza. Metió la mano en el abrigo, sacó el dinero, dejó los billetes sobre el mostrador y se llevó su compra. ¿Siempre compra lo mismo?, le pregunté con una risa nerviosa. Nada. La incomodidad empezó a volverse insostenible. Le conté a mi compañero del turno anterior, Jorge, pero se rió en mi cara. Seguro estás viendo cosas, güey, o estás tan aburrido que te inventaste un fantasma. Eso pensé, que estaba exagerando. Hasta que, una noche, cuando el cliente llegó, vi algo que no debía haber visto. Cuando me entregó el dinero, mi mano rozó la suya y sentí algo frío, anormalmente frío, como si hubiera tocado mármol. Me estremecí y por primera vez decidí mirarlo directo a la cara. Y fue ahí cuando lo vi. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había piel lisa, sin ninguna expresión, sin nada humano. Mi cuerpo se quedó paralizado. Intenté hablar, gritar, hacer algo, pero mi voz simplemente no salió. Él solo se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Luego, como si nada hubiera pasado, tomó sus cosas y se fue. Y yo, sin saber qué hacer, solo me quedé mirando la puerta abierta, temblando de miedo. No pude dormir ese día. Cuando llegué a casa, cerré las cortinas, aseguré todas las puertas y me quedé sentado en la cama, repasando en mi cabeza lo que había visto. No podía haber sido real, pero lo había sido. Al anochecer, cuando me preparaba para mi turno, pensé seriamente en renunciar. ¿Qué sentido tenía seguir ahí si cada noche ese ser vendría a la tienda? Pero algo en mí, quizás la necesidad o el deseo de encontrar una explicación, me hizo volver. Antes de que llegara la hora maldita, decidí revisar las cámaras. Si había visto lo que creía haber visto, la grabación tenía que mostrarlo. Fui al pequeño cuarto de vigilancia del OXXO y retrocedí las imágenes hasta las 3:00 AM. Mi corazón latía con fuerza mientras la cinta avanzaba.
y ahí estaba él. Pero algo estaba mal. En la pantalla, la imagen del hombre se veía borrosa, distorsionada, como si la cámara no pudiera enfocarlo bien. No tenía rostro, pero tampoco era completamente invisible. Era un borrón humanoide, una figura que temblaba y parpadeaba como si la realidad misma estuviera luchando por definirlo. Y entonces la imagen se congeló. Intenté adelantar la grabación, pero el archivo se había corrompido. Todo el segmento de las 13:00 AM había desaparecido. Sentí un sudor frío en la espalda. No estaba loco, no estaba imaginando cosas. Algo realmente estaba pasando en esta tienda. Decidí hablar con el gerente, don Álvaro, un tipo de unos 50 años que llevaba más de 2 décadas manejando tiendas OXXO en la ciudad. Pensé que se reiría en mi cara, como lo hizo Jorge, pero cuando le mencioné lo que había visto, su expresión cambió. ¿A qué hora dices que viene ese cliente?, preguntó con seriedad. A las 3 en punto, todas las noches. Don Álvaro desvió la mirada pensativo y luego me dijo algo que me dejó helado. El turno de la madrugada siempre ha tenido algo raro. Todos los empleados que han trabajado aquí han dicho cosas parecidas, pero nadie dura mucho. Y la cámara nunca graba nada. Me llevó al cuarto de seguridad y tratamos de abrir el archivo nuevamente, pero no había nada. Todo el metraje entre las 2:59 y las 3:01 estaba en blanco. Sentí que me faltaba el aire. Don Álvaro suspiró y me palmeó la espalda. Si yo fuera tú, dejaría esto así. A veces es mejor no saber, pero ya era demasiado tarde. Yo quería respuestas y estaba dispuesto a obtenerlas, sin importar el costo.